Bueno, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí, vamos a hacer un debate para ver las ventajas y desventajas entre la aplicación en los análisis de riesgo, si es mejor un método cuantitativo o un método cualitativo. Primero que nada, nosotros, el equipo de Leopoldo Morales y yo, Mariel de la Rosa, vamos a presentarles lo que es el análisis acerca del método cuantitativo. Este método se lleva a cabo a través de un análisis Monte Carlo. Entonces vamos a ir viendo la comparativa. Comparativa del método cuantitativo. En el ámbito de la investigación y la gestión de proyectos, la elección entre métodos cuantitativos y cualitativos puede influir significativamente en los resultados y la eficiencia del proyecto. Aunque ambos enfoques tienen sus méritos, el método cuantitativo presenta algunas ventajas distintivas que lo hacen preferible en diversos contextos. Esta presentación explorará por qué el método cuantitativo puede ser superior al cualitativo en proyectos, analizando sus características, ventajas y casos prácticos. Entonces, vamos a empezar. Por lo general, el análisis cuantitativo se realiza después del cualitativo, pero hay autores que indican que se pueden hacer por separado o de forma simultánea, mientras que hay otros que piensan que este debe primar sobre el cualitativo. En todo caso, lo más recomendable es que uno sea complemento del otro para así sumar sinergias. Vamos viendo la definición del método cuantitativo y algunas de sus características. Se basa en la recolección y el análisis de datos numéricos para identificar patrones, probar hipótesis y generalizar resultados. Utiliza herramientas estadísticas y modelos matemáticos para interpretar datos y obtener conclusiones objetivas. Entre sus características principales se encuentra la capacidad de realizar mediciones precisas, la posibilidad de replicar estudios y la utilización de técnicas estandarizadas para asegurar su validez y confiabilidad en los resultados. ¿Ok? La definición y características del método cuantitativo. El análisis cuantitativo sigue generalmente el análisis cualitativo, ya que expone las proyecciones en términos cuantificables del proyecto de riesgo como su gestión. Sin embargo, este análisis no siempre se puede realizar debido a la ausencia de información para el diseño de los respectivos modelos. El PMI propone someter a juicio de expertos del administrador del proyecto la necesidad y viabilidad del análisis cuantitativo, en especial porque este proceso puede generar un costo importante en tiempo y recursos, así como plantear la necesidad de conocimiento amplio en el desarrollo de modelos de probabilidad. Para llevar a cabo el análisis cuantitativo del riesgo se requiere el registro de riesgos, las estimaciones de tiempo y presupuestos, y así como los parámetros definidos del plan y del plan de gestión de riesgo. Técnicas usuales para el análisis cuantitativo podemos mencionar la recolección de información de presentación de datos, las distribuciones de probabilidad, el análisis de sensibilidad, el análisis de valor monetario esperado, el modelo de simulación y el juicio de expertos. Las ventajas del método cuantitativo, en primer lugar, podemos mencionar es la objetividad y precisión, la generación de resultados, la facilidad de comparación y la eficiencia de la recolección de datos. Las desventajas del método cuantitativo, podríamos mencionar que requiere análisis más complejos, cálculos más complejos, de que se requiere distribuciones de probabilidad, hay mayor rigidez en las técnicas empleadas y demanda mayores recursos, tiempo y dinero. Importante, cuando se cree que un riesgo es imposible de cuantificar el impacto de su riesgo, se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Dividir el problema en componentes principales cuando se trata de un riesgo, y dos, el que no existan eventos previos de este riesgo tampoco es un impedimento, ya que se puede consultar con un experto los parámetros de probabilidad, valores mínimos, probables y máximos, y a esto sumarle una
una distribución de probabilidad para que poder tener una dispersión y cálculos más precisos de los riesgos, del impacto de los riesgos. Casos prácticos de la implementación de lo que es riesgos cuantitativos, pues están en estudios de mercado, en las evaluaciones políticas y públicas, están en proyectos complejos que aquí describimos. Adelante. Y por último, como conclusión, aunque el método cuantitativo ofrece perspectivas valiosas a través de la interpretación profunda del contexto detallado, el método cuantitativo presenta ventajas significativas que lo hacen preferible en muchos proyectos. Su capacidad para proporcionar datos objetivos, generalizar resultados, facilitar comparaciones y recolectar información de manera eficiente lo convierte en una herramienta poderosa para la investigación y la toma de decisiones. En proyectos donde la precisión, la replicabilidad y la eficiencia son cruciales, el método cuantitativo no solo optimiza el proceso, sino también garantiza que los resultados sean los útiles para la planificación futura. Muy bien, gracias. Entonces, a continuación vamos a ver el método cualitativo. Ok, buenas noches a todos. Mi compañero Juan Javier Carrera y mi persona Maylin Meléndez vamos a presentar una apología de la aplicación del método cualitativo a través de los mapas de calor y vamos a explicarles a todos por qué este método es mejor que el cuantitativo. Y para eso, pues vamos a iniciar dándoles una breve explicación del análisis de los riesgos, sabiendo y entendiendo que se realizan para poder estudiar las amenazas y las oportunidades que tiene un proyecto en la consecución del mismo para que tenga éxito. Entonces, una manera sencilla de hacerlo es a través de este método cualitativo utilizando los mapas de calor. María, la próxima, por favor. Cuando definimos riesgo de proyectos, sabemos que hay riesgos positivos y riesgos negativos, ¿verdad? Los positivos son oportunidades y los riesgos negativos son los que pueden impactar negativamente al proyecto y tenemos entonces que hacer un plan para mitigarlos. Entonces, una manera fácil de hacerlo es con el método cualitativo. Pásala, por favor. Ajá. El método cualitativo implica evaluar riesgos desde su probabilidad de impacto. Entonces, esto quiere decir que los análisis de riesgo de proyecto en el método cualitativo basado en mapas de calor ofrece ventajas significativas sobre el método cualitativo de Monte Carlo, ya que los mapas de calor proporcionan una visualización intuitiva y accesible de los riesgos, permitiendo una rápida identificación y priorización de los riesgos más críticos. Pasa a la próxima, porfa. A diferencia de Monte Carlo, que se enfoca en simulaciones de riesgo más críticos, ¿verdad? Y más detallados. Pasa el próximo, por favor. Entonces, es importante porque el método cualitativo mejora la comunicación entre los miembros del equipo. También agiliza el proceso de toma de decisiones, ya que permite una rápida identificación de las áreas que requieren atención inmediata. Sí es más fácil siempre, porque cuando tú tienes que hablar con todos los interesados del proyecto, que vean un análisis de calor, todo el mundo se ubica rápidamente en cuál es la prioridad, tanto para las oportunidades como para las desventajas o las amenazas más significativas que tengas. También se puede adaptar fácilmente esta matriz cuando en el transcurso del proyecto salen nuevos riesgos. Entonces, la próxima, por favor. Nosotros defendemos este método de mapas de calor por su simplicidad, por su sencillez, porque su costo es mucho menor también que el Monte Carlo, porque nada más tener Monte Carlo, tú primero debes iniciar explicando toda la parte científica y la parte de matemática de cómo tú llegaste a esas conclusiones. Sin embargo,
lo sencillo y lo simple que es realizar y que no necesitas un software para hacerlo, te hace mucho más fácil la comprensión de los riesgos y poder tomar esas decisiones más rápidamente, que es lo que a los gerentes de proyectos les interesa. Entonces, en esta lámina, pues nosotros podemos ver que empresas como Johnson Johnson, Bechtel, Atlassian y Amazon son empresas que están en el sector de retail y comercio electrónico, en el sector de salud, en el sector de construcción, y ellos utilizan, por ejemplo, Amazon utiliza el método de mapas de calor para analizar datos de comportamiento del cliente en su plataforma, y eso los ayuda a identificar áreas críticas para la optimización del sitio web y la experiencia del usuario. Así que nosotros como equipo defendemos 100% este método por su simplicidad, por su bajo costo y por su fácil entendimiento y fácil comunicación con los demás miembros del equipo. Entonces, a continuación, mi compañero Juan Javier va a hacer su presentación y sustentación de por qué el método cualitativo es mejor que el cuantitativo. Hola, me gustaría agregar a lo que ya expuso Maylin, aparte del concepto básico, las herramientas, las definiciones, que creo que está claro y en lo cual estoy totalmente de acuerdo. Algo que creo que viene más de mi experiencia de trabajo y que lo identifico más con esta aparente dicotomía entre cualidad o calidad y cantidad. Particularmente creo que el método cualitativo lo que hace o la ventaja principal es que a través de la experiencia del director de proyecto, de el equipo de trabajo, de sus conocimientos específicos acerca del entorno del proyecto, pueden básicamente priorizar los riesgos. O sea, esto se puede hacer de manera cuantitativa, sin embargo, es mucho más sencillo cuando yo realmente puedo priorizar de manera más directa y con un mayor énfasis al entender la naturaleza de los riesgos en el proyecto en específico y en su entorno. Eso facilita la toma de decisiones y la toma de acciones correctivas. En ese sentido, los métodos matemáticos son innegablemente útiles, pero no pueden quedar fuera de nuestra posición como tomadores de decisión y con el criterio necesario para saber dónde está lo más importante. Les agregué un par de citas que se me hacen interesantes, sobre todo la última, ¿no? Las estadísticas nos pueden realmente dar una imagen incorrecta de manera muy fácil. Algunos ejemplos de incidentes famosos que ocurrieron como fallos en la prevención de riesgos: la caída de los mercados en el 2008, accidente de la planta de Fukushima en Japón, el accidente con el Challenger, la caída del derrame de petróleo de la compañía de BP. Todos estos los pueden visualizar, fueron fallos prevenibles, pero que pasaron todo el método estadístico cuantitativo. Pero probablemente, lo pongo a consideración, si hubiéramos hecho más caso a las personas que a los números estadísticos, tal vez alguno de estos se hubiera podido evitar. Yo creo que la integración de ambos métodos es realmente importante para hacer un correcto análisis, pero también, como conclusión, creo que la parte cualitativa, escuchar a las personas, es probablemente lo más importante. Muy bien, entonces a continuación, las juezas. Sara y Paola. Muchas gracias, Maylin y Juan Javier. Bueno, para iniciar mi intervención quiero
iniciar destacando mucho porque concuerdo mucho con lo que dice Juan Javier en el video y es que se hace demasiado importante la integración de estos dos componentes, tanto el cualitativo como el cuantitativo, para poder hacer como un análisis global que nos permita identificar pues como todas las casuísticas. Sin embargo, yo me inclino más por uno que por el otro, no siendo este como el veredicto final, pero considero que el análisis de riesgos cuantitativos, al basarse en datos numéricos y en análisis de valores monetarios, nos permite entrar a evaluar en los proyectos y determinar como unas proyecciones a futuro que sean basadas como en la realidad, ¿cierto? Entonces nos puede ofrecer proyecciones financieras más precisas porque nos estamos basando en datos reales numéricos. También nos estamos basando en datos matemáticos y estadísticos para llegar pues como al análisis de estas casuísticas, lo que me parece muy importante y relevante porque todo lo que o sea, todo lo que podamos medir lo podemos controlar y lo podemos mejorar, ¿cierto? Entonces, por ese lado, me inclino mucho por este método, aunque también considero que no nos deberíamos como cerrar en que uno es mejor que el otro, sino que en mi aspecto considero que los dos juegan papeles muy importantes y que depende mucho del tamaño del proyecto, diría yo. Como que para un proyecto inicial considero que estaría muy bien un análisis cualitativo en el que no necesitamos mucho presupuesto, el tamaño del proyecto puede ser más bien pequeño y no llevamos mucho tiempo en el proyecto, así que no tenemos como muchos datos cuantitativos de dónde pegarnos. Entonces nos funcionaría muy bien el análisis cualitativo porque podríamos basarnos en escalas bajo, medio, alto, podríamos basarnos en un brainstorming o en muchos métodos como el FODA. Entonces, todo esto combinado con el análisis cuantitativo, que es de donde pues también me pego mucho yo, creo que es como la mejor forma. Entonces, uniéndolos, considero que eso es como la mejor, pues como conclusión. Y para proyectos más grandes, donde son de mayor envergadura, donde tenemos un presupuesto más grueso, donde tenemos más tiempo y podemos como tener más datos, nos podríamos entonces basar en datos cuantitativos. Más sin embargo, le doy la palabra a mi compañera Paola. Gracias, Paola. Gracias. Gracias, chicos, compañeros. Gracias, Sara. Sí, coincido. Yo me inclino en ambos casos de acuerdo al proyecto, coincido con Sara. El tema del análisis cuantitativo va a depender mucho de la envergadura, el tamaño del proyecto, el presupuesto. De igual manera veo que quizás hay proyectos que pueden tener mayor énfasis en los números, en datos más objetivos, datos que se puedan medir, y habrá proyectos que la parte cualitativa tenga mayor peso, ¿no? Que quizás son proyectos más pequeños, proyectos más del día a día. Por otro lado, también considero que ambos juegan un papel bastante importante. Ambos tienen información que puede ser de utilidad, así como estábamos viendo en los ejemplos que nos presentaron. Ambos tienen peso para determinadas áreas, para determinados proyectos. La parte cuantitativa es importante porque son datos objetivos que van a ayudar a medir, a hacer mediciones tanto en la parte de presupuesto como en tiempo. Y la parte cualitativa también tiene a favor, que es la parte de los expertos, la experiencia, el bajo presupuesto, la simplicidad, el hecho de que todos los stakeholders puedan entenderlo, comunicarse fácilmente, el poder analizar en figuras, en cuadros, lo cual nos ayuda bastante a poder tomar decisiones rápidas y poder analizar los riesgos y hacerle el debido control y seguimiento. Así que creo que coincidimos ambas en que ambos
métodos son de importancia y que dependen mucho del proyecto, del alcance, del presupuesto que se tenga y del tiempo. Gracias. Listo. Entonces, hasta aquí nuestra presentación, profesor Gustavo. Hasta luego.